Los sin nombre. Muy buenas, bienvenidos a este nuevo programa de Los Sin Nombre. Buenas, Yolanda, ¿cómo estás? Pues bien, aquí deseando comenzar y ver qué es lo que nos trae hoy el programa. Pero bueno, juegas con ventaja. Tú ya sabes lo que viene en el programa. Sí que lo sé. Aparte, en esta ocasión vamos a traer, porque claro, me sabe muy mal cuando empezamos con la búsqueda, bueno, cuando empezamos la última temporada, bueno, que tampoco era temporada, que dijimos que íbamos a volver, grabamos a varios testimonios que al final, por una cosa o por otra, no salieron en el programa y los teníamos ahí guardados. ¿Y qué dijimos? La próxima vez que hagamos un programa, se emitirá. Porque el testimonio no puede quedar en el aire. Exactamente, y así va a ser. Y eso es lo que vamos a hacer. Tenemos a Alejandra Brenes, que la vamos a poner hoy, y luego tenemos otro testigo. Sí, tenemos otro testigo que lo iremos poniendo en... Exacto, tenemos a otro testigo que lo pondremos también en otro programa. Vamos a comenzar con Alejandra. La verdad es que me parece un testimonio muy interesante, tal y como pasa con el otro testimonio que vamos a poner. Me hace gracia porque... y con otros muchos. Sí. Sí, bueno, te voy a contar algo que me ha pasado, una experiencia, dos... Y al final empiezas a preguntar y acaban saliendo experiencias, vamos, de los hijos, de ella misma, de familiares, Y esto es lo que ha pasado con Alejandra, que luego con el otro testigo que pondremos en otro programa, exactamente lo mismo. Sí, aparte te voy a decir una cosa que me ha venido a la cabeza. Alguien se puede pensar, claro, es que la persona que te comenta eso, es que solo tengo una experiencia o dos, y bueno, lo de siempre, ¿no? Lo que siempre decimos de que si son grandes o pequeñas, ¿no? Pero puede decir, bueno, es que conforme va de esto, se creen que por lo que sea es poca cosa y se van inventando. Pero yo tengo que decir una cosa a esto. Si son capaces de inventarse de la forma tan rápida que van comentando esas experiencias que no nos habían dicho al principio, yo creo que tiene que ficharlo Netflix, Hollywood o algún, no sé, Almodóvar no, porque no son de su estilo, pero pueden hacer de guionistas, ¿no? Porque son experiencias que se nota que van surgiendo, que muchas son entrelazadas, que muchas incluso habían quedado aparcadas de su propia memoria por lo que sea, porque son incluso algunas que van ligadas a traumas de su vida, sí, a experiencias muy fuertes que tienen que ver con en esta ocasión, por ejemplo, con muertes de familiares, esta ocasión de la testigo que vamos que tú vas a entrevistar, y bueno, por lo que sea van surgiendo. Aparte, bueno, y ya que está con el tema de muertes de familiares, también no solamente vamos a tener a Alejandra, vamos a tener a Roberto, que bueno, en este caso él nos escribió su experiencia, también muy interesante, pero bueno, no quiso que le realizáramos una entrevista, le daba vergüenza. A ver, es normal, hay mucha gente que le da vergüenza, bueno, me da vergüenza hasta a mí. Yo estoy aquí porque me gusta, porque es un hobby, porque me gusta hablar con la gente, pero realmente a mí ponerme delante de un micrófono me da vergüenza. Pues a él, pues, que no está acostumbrado a esto, ni yo, pero bueno, él menos, no quería salir ante un micrófono y tampoco quería que saliera su voz. Entonces, pues nos mandó esta experiencia escrita y yo también la leí. No sé, supongo que por la costumbre de respuestas del más allá de la búsqueda, lo leí yo, que la próxima la puedes leer tú. También me resulta muy interesante y creo que a nuestros oyentes les va a gustar. Lo de siempre, si os ha pasado algo parecido, os ponéis en contacto con nosotros a los sin nombre
radio@gmail.com y lo podéis comentar. Oye, mira, pues a mí me ha pasado algo parecido. Pues sí, pues tal. Y nosotros encantados de leeros. Bueno, y de escucharos también. Sí, yo también a LSN Radio, que es los sin nombre en Twitter, y luego pues a través del Facebook y de además redes sociales, ¿no? Que ya iremos diciendo, las que tenemos y todo eso. Ponerse en contacto con nosotros. También creo que en un futuro no muy lejano iremos añadiendo alguna cosita más de contacto. Y nada, si te parece... Sí, vamos a comenzar. Así que, queridos oyentes, que aún no hemos encontrado un nombre para ellos. No, porque los innombrables dicen no, que no, que no me sale esa palabra, hombre. Sí, el palabra ese. Los LSN yo te decía... No, tampoco. No, pues una... No. Bueno, ya buscaremos. Pues siguen sin tener nombre. Sigue sin tener Son nombre. Personas. Bueno, tienen nombre. Porque claro, son los sin nombre. Bueno, que el nombre... ¿No tienen nombre? Bueno, vamos a... Su padre y vamos. su madre sí, creo. Sí, claro. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a escuchar de primeras a Alejandra y luego, bueno, comentamos un poquito y luego escuchamos a Roberto. Vamos allá. Pues amigos buscadores, tenemos al otro lado del hilo telefónico a una buscadora que se ha acercado a los micrófonos de En la Búsqueda para contarnos 3 experiencias que no son muy largas, pero que son unas experiencias que a ella le han marcado y que, es más, estuvo hablando con José Antonio porque tenía unas dudas y bueno, así nos las dio a conocer a través de José Antonio. Y creo que nadie mejor que ella va a poder explicarlas. Se llama Alejandra Brenes, está en Cartago, Costa Rica, y bueno, vamos a darle la bienvenida. Muy buenas, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, Yolanda, ¿cómo estás? Te pusiste en contacto con José Antonio porque tenías unas dudas sobre tus experiencias, ¿no es así? Sí, claro que sí. He tenido unas dudas, entonces, ¿qué más con José Antonio, con ustedes de la búsqueda para ver si me pueden solucionar esta duda que siento? Bueno, aparte de si nosotros podemos ayudarte, cuando nuestros oyentes escuchen estas experiencias, si alguien quiere aportar cualquier cosa, también lo pueden hacer. Alejandra, ¿con cuál de ellas vas a empezar? Bueno, mi primera anécdota fue en una iglesia, en un funeral que asistí con mi padre. Fue un sobrino de mi padre que había muerto en ese momento. Resulta que estábamos esperando ahí, ¿verdad? Cuando de un pronto a otro veo que en el asiento de adelante un humo bajaba como una pluma al caer. Y yo quedé extrañada mirándolo, ¿verdad? Porque yo dije, bueno, el humo no baja, sube, ¿verdad? Era así, igual del color, un color gris, y bajaba y cayó en el asiento de adelante. Y solamente lo vi yo, mi papá no lo vio. ¿Desde dónde bajaba ese humo? O sea, fue de un pronto a otro, donde yo miré para el frente, ¿sí? Ya vi ese humito que estaba adelante del asiento de donde nosotros estábamos. Y bajaba como si fuese una pluma. Vale, sí. Claro, es que al escucharte, volvemos a lo mismo, en el primer programa de En la Búsqueda, después de esta vuelta, tuvimos a Agustín, no sé si habrás escuchado ya el programa, tuvimos a Agustín, sí, claro, que también nos comentaba una experiencia que tuvo su sobrina, también que los dibujaba tanto a él como a su hermana, la hermana de Agustín, con un humo, una nube gris encima, y también tenía algo que ver con que ellos estaban tristes, estaban con depresión. Luego tuvimos también a otra buscadora a través de Respuestas del Más Allá, que también nos comentaba algo sobre una sombra, sobre un humito de color gris, y que bueno, en ese caso fue un fallecimiento de un familiar, de su padre,
Y tú ahora también nos estás explicando que vistes un humo también color gris y en este caso fue en un funeral, que también es algo triste. Es curioso, ¿verdad? Exactamente, sí. Sí, y yo tenía la duda porque digo yo, bueno, ¿y esto qué será? O sea, y solamente yo lo vi. Entonces, sí, me extraño. He tenido experiencias así que digo yo, pero ¿por qué me pasan a mí o por qué solo yo las veo, verdad? O las siento. Uh-huh. ¿Qué sentiste al ver este humo? ¿Qué creíste que era? ¿O no llegaste a pensar en nada? No, en ese momento no pensé, pero sí me extrañé, como te digo, porque lo único que me pregunté fue, el humo no baja, el humo sube, y ese humo iba cayendo sobre el asiento. Pues mira que es curioso porque yo veo eso y de verdad, o sea, yo lo último que me paro a pensar es el humo sube, no baja. La verdad es que porque tú debes de estar acostumbrada a este tipo de experiencias. ¿O no? Pues acostumbrada, no, pues no. No estás acostumbrada. Pues mira, tienes narices, como se dice aquí en España, porque ya te digo, yo veo eso y no, la verdad es que no sabría qué pensar. Sí, claro, sí. No, y aparte de eso, bueno, otras cosas que también he vivido, he sentido, entonces eso es lo que a mí me extraña, digo, pero ¿por qué yo? Eso es la pregunta. ¿Se lo comentaste a alguien? Este avistamiento que tuviste. Sí, yo solo, bueno, en ese momento no se lo dije a mi papá, no se lo comenté a él, que era el que estaba conmigo a mi lado, porque son personas ya adultas mayores que quizás no lo van a creer. Sí, ¿verdad? Sí, entiendo. Yo se lo comento aquí a mi esposo o a mis hijos y pues no, la verdad ellos son como un poco escépticos en el tema. Vaya, o sea, es decir, que tu familia, la más cercana, no es creyente de estos temas. Sí, bueno, aunque han vivido situaciones también. Eso te iba a decir. Luego, cuando termines de explicar estas tres experiencias, me gustaría que explicaras también lo que han vivido tu familia y aún así no son creyentes, para que muchos buscadores puedan escuchar cómo, aún habiendo personas que no creen en este tipo de fenómenos, los viven, porque los viven. Sí, claro. Esta es una experiencia que querías explicarnos. Luego tienes otra más. Ok, sí, bueno. La otra fue, mi papá falleció ya hace 6 meses. Lo siento. Sí, gracias. A los 5 días de fallecido, yo fui a visitar el cementerio. Había una canción que él una vez me había dicho que cuando él moría, que le gustaría que esa canción se la pusieran, así lo hicimos en la iglesia. Cuando fui a visitar el cementerio, igual la quise escuchar ahí solamente con él, ¿verdad? Él y yo. Y resulta que, pues de un pronto a otro mi celular se apagó. Cuando yo empecé a escuchar la música, mi celular se apagó, o sea, me extrañó. Y bueno, pues volví otra vez a encender el celular, volví a poner la música, se volvió a apagar. Yo sentí que alguien me tomó del brazo y sentí un escalofrío en el brazo que no supe explicar qué era. Sí, no sé qué pensar en cuanto a eso, no sé. O sea, sentiste que alguien te agarraba del brazo. Exactamente, sí. Y al mismo tiempo ese frío, es un hielo que se sentía en el brazo, sí. ¿Y también qué sentiste en ese momento? Pues me puse a llorar. Lloraba porque estaba muy reciente la muerte de mi papá. Sí, entonces ese fue lo que sentí, la reacción. Pero imagino que llorarías, pero no de miedo, sino tal vez de pensar que sería él. De pensar en mi padre, sí, claro que sí. Igual, una vez también aquí afuera de mi casa habían unas matas de plátano. Sí. Con esas hojas de plátano nosotros acá acostumbramos a hacer ciertas comidas, ¿verdad? Recuerdo que fue en la noche, salí yo al patio a recoger unas hojas de plátano y me agarró un miedo tremendo, Yolanda, que tú no tienes idea. O sea, yo nada más me bajé de la escalera, no vuelvo a ver para atrás,
y salga corriendo. Fue algo terrible. Yo ¿Pero no sé por qué te sentí entró ese miedo? No lo sé, no lo sé. ¿Porque sentiste algo? No entiendo. ¿Notaste algo? No lo entiendo. No, vieras que no. O sea, yo me subí y de un pronto a otro fue un miedo que me agarró. O sea, tuve que bajarme inmediatamente porque, bueno, pues al otro lado de mi casa en ese momento había una hortaliza muy grande y es oscura y todo, y pues no sé. Sí recuerdo que para ese tiempo habían matado a un vecino, le habían dado unos balazos. Vale. Yo no sé si tuvo que ver algo que ver con esto, pero sí fue tremendo. Yo lo que hice fue que me bajé de la escalera inmediatamente, y entré y no volví a ver para atrás, cerré la puerta y ya. Sí. Bueno, eso puede ocurrir, ¿eh? A mí me ha pasado en ocasiones el estar en una situación cotidiana y, oye, por lo que sea, yo creo que es más por presentimientos, pero es bueno, es lo que dices, que como había ocurrido lo de tu vecino, tal vez sí que tuvo algo que ver. A mí me ha ocurrido, el hecho de hacer algo y de golpe porrazo darme miedo o ponerme nerviosa y no poder realizar la actividad que iba a hacer. No sé, alguna vez pasa. Y entonces tenías, aparte de estas dos, bueno, estas tres, porque en realidad son tres las que has contado ahora mismo, tenías otra más. Okay. Pues tengo otras, no sé si te las cuento. Sí, bueno, y tanto, puedes contar lo que tú quieras. Además, ya te digo que nuestros buscadores están encantados de escucharte. Nosotros bueno, en este caso yo, porque José Antonio no ha podido estar hoy en esta grabación, pero vamos, yo estoy encantada. Yo me quedaría horas y horas escuchando vuestras experiencias. Muchas gracias, Yolanda. Sí, igual, una noche, un domingo en la noche, estaba yo en la sala de mi casa, estaba en la computadora y estaba completamente sola, no había nadie. Cuando de un pronto a otro sentí que alguien por detrás me quiso, yo sentí que era como un niño que estaba jugando, porque agarró mi silla y me la hizo hacia atrás. O sea, vieras que sentir más feo, porque yo inmediatamente volví a ver, obviamente estaba sola. Y digo yo, ¿qué pasa? Y la silla me la hicieron hacia atrás. Oh, Dios mío, o sea, como te digo, son cosas pequeñas, son experiencias, pero que me han pasado y sí, me llenan un poco de curiosidad, ¿verdad? Alejandra, una pregunta por curiosidad. Esto es en tu hogar, ¿no? En tu casa. Esto te ha pasado en tu casa. Ajá. ¿Suelen ocurrir situaciones de este tipo en tu casa? No, Yolanda, pero como te digo, ya mis hijas han pasado unas experiencias también. Vale, eso es a lo que es a lo que vamos, porque nos comentabas al principio de la entrevista que aunque tu familia no cree en estas cosas, les han ocurrido también experiencias. Sí, claro. Y son tus hijos los que han tenido este tipo de vivencias. Exactamente, Yolanda, sí. ¿Qué les ha pasado? Bueno, además que son niños o son mayores ya. No, bueno, en ese momento eran adolescentes. Adolescentes. Ya son mayores de edad todos, sí. ¿Y qué les ocurrió? Bueno, una de ellas me comentaba que una vez vio un montón de lucecitas a su alrededor que eran como ángeles, podría decirse, no lo sé. Que eso también a ella le marcó, porque en ese momento, ¿verdad?, la edad que tenía y eso, sí le dio un poco de miedo, porque vio muchas lucecitas a su alrededor que giraban sobre ella. Incluso también una vez a ella misma le pasó que vio una esfera blanca rodando también sobre él. Ella estaba sola aquí también en la casa y vio una esfera blanca que rodaba. Sí. Y aún así, después de haber visto eso, ¿no cree? Pues son un poco escépticos, sí te digo. Sí. Madre mía. ¿Y a tu marido, por ejemplo, le ha ocurrido algo? No, a mi esposo no, él nunca me ha comentado algo así. Él me ha dicho que le extraña, porque
aquí la casa, bueno, pues cuando nosotros nos mudamos para acá, era una casa nueva, y pues sí, me extraña que haya pasado algo así, ¿verdad? Cosas así. ¿A tus hijos solo les ha ocurrido lo que me has comentado ahora de las luces o aparte también les ha ocurrido algo? No, bueno, a ella, a una de mis hijas que le pasó eso, a mi otra hija que dice que estando ya acostada no podía dormir, ese día tenía la puerta abierta y la puerta, o sea, se mira hacia la sala, y entonces dice que cuando vio pasar una niña. ¡Ay, por favor! Sí, dice que iba hacia adentro de la sala. Sí, también ella le dio mucho miedo. Sí, es claro. Que da miedo. Yo creo que las apariciones así de niños es lo que más miedo da, no sé por qué. Tal vez porque pensamos que son todo pureza, pero dan mucho miedo. Mucho miedo. Sí, claro que sí. Imagino que también quedaría marcada por eso. Sí, claro que sí, porque más bien ya después ella no quería ni dormir ahí en esa habitación, o sea, quería pasarse de cama. Y entonces sí fue difícil para ella. Madre mía. Alejandra, ya que nos hemos puesto aquí a contar experiencias, imaginemos que estamos aquí en mi comedor, por ejemplo, tomando un café. Me estás contando todas las experiencias que has tenido a lo largo de tu vida. No sé si queda alguna más. Sí, Yolanda, claro que sí. Pues recuerdo una noche lluviosa, pues se vino un trueno muy fuerte, ¿verdad? El cual nos despertó. Sí. En ese momento, pues mi esposo se levantó y me dejó sola en la habitación. Recuerdo que yo tenía el celular en mi mano. Al momento yo de apagar el celular, veo una sombra de un hombre, algo negro completamente, que venía hacia mí. Yo pegué gritos. Madre mía. Yo gritaba como loca, Dios mío, pero no era mi esposo, porque esa sombra venía de otro lado, completamente distante de donde estaba la puerta. Y yo gritaba, y mi esposo obviamente se asustó y llegó inmediatamente, ¿qué me pasaba? Y le digo yo, ¿eres tú? Me dice, pero soy yo, ¿qué tiene? Pero es que yo acabo de ver un hombre que venía hacia mí, una sombra grande de un hombre, algo negro, algo oscuro. ¿Y no llegaste a conocer quién era? Es decir, ¿lo conocías? ¿Lo conocías, Alejandra? ¿Llegaste a verle la cara o algo? ¿O simplemente era una sombra? No. Era solamente una sombra, era totalmente negro eso. Era la silueta de un hombre. Madre mía. Pero no le vi cara, no le vi nada. Sí, fue tremendo, esa noche fue tremendo, sí. ¿Y qué te dijo tu marido cuando se lo explicaste? Pues me tranquilizaron, que qué me pasaba, que tuvieron que alcanzar agua para calmarme un poco, porque sí mi susto fue muy grande, claro. No me lo esperaba algo así. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Yo antes te he preguntado que si en tu casa ocurrían este tipo de fenómenos y bueno, por ahora van unos cuantos ya que han ocurrido en tu casa. Es que tu casa es era un edificio nuevo, había vivido alguien ya. Era nuevo, totalmente. No, nadie. Esta casa la construyó mi esposo y otra gente, sí, no, entonces nueva, sí. Bueno, pues entonces no podemos pensar que algo que hubieran hecho o se hubiera quedado impregnado algo de los que vivían antes, porque si era una casa nueva que había construido tu marido, es imposible que pudiera venir algo a través de eso. No sé si te ha pasado algo más allí en tu casa. Pues en mi casa relativamente esos que te conté. Vale. Vale. La otra que te conté en el cementerio y en la iglesia. ¿Y fuera de tu casa te ha vuelto a ocurrir algo o ya está? Ya hemos terminado con todas las experiencias que tienes. No, fuera de mi casa no, ya no he vivido nada más. No ha pasado nada más. Uh-huh. Pues... Bueno, la última sería un sueño que tuve, Yolanda. No sé si quieres que te lo cuente. Y tanto que quiero que me lo cuentes. Ok. Sí, bueno, vieras que, soñaba
porque, bueno, yo me veía como yo estaba dormida, pero al mismo tiempo sentía demasiado frío. De un pronto a otro, pues, o sea, lo extraño de eso es, yo no sé si era un sueño de estos que llaman déjà vu, creo. Bueno, el déjà vu suelen explicar que es cuando tú estás viviendo algo y crees que ya lo has vivido. Es decir, tú yo sé, estás haciendo una situación cotidiana o cualquier cosa y de repente piensas, ostras, esto creo que ya lo he vivido. Eso es el déjà vu. Ok, no. Entonces, bueno, fue un sueño ahí donde yo me veía como estaba yo, como yo dormía y todo demás. Sí, sé lo que quieres decir. Frío. ¿Perdón? Que sé lo que quieres decir, sé a lo que te refieres. Okay. Tenemos que decir a nuestros oyentes que al estar tú en Costa Rica, estar yo aquí en España, hemos tenido, por el tema de grabación del programa, hemos tenido que hacer esto a través de la llamada del WhatsApp. Y entonces, claro, es un poquito más complicado a la hora de entendernos, ¿vale? No hay muy buena conexión. Pero bueno, estamos haciendo lo que podemos, ¿verdad, Alejandra? Sí, claro, por supuesto. Bueno, continuamos. Entonces, estás dormida, te estás viendo a ti como estás durmiendo. Ok, sí. Bueno, de un pronto a otro me fui, estaba ya en la casa de mis padres y ahí vi a mi papá y a mi mamá cómo dormían, pero ya mi papá no estaba, ya mi papá había muerto. Y él de un pronto a otro se levantó y me dijo, tranquila, que yo estoy bien. Porque al principio pues yo a mi papá y aún todavía yo lo extrañaba mucho. Es normal. Es la persona que siempre ha estado a mi lado, ¿verdad? Como mi mejor amigo. Entonces, bueno, no sé, en ese sueño lo vi ahí donde él me decía que tranquila, que él estaba bien. Y yo me sentía feliz. Fue como si hubiera estado con él, no sé. Fue como si hubiera estado en otro mundo. Bueno, hay quien hay quien te comenta, quien te explica que hay personas que, por el motivo que sean, ya que piensen que tú te puedes asustar, si tienen alguna manera de ponerse en contacto con nosotros, ¿vale? Hay personas, entidades, que lo prefieren hacer a través de los sueños, ya que piensan que el receptor no va a pasar tanto miedo. Claro, tú piensas, quien se te aparece es una persona que te quiere, lo menos que quiere esa persona es asustarte. Entonces, ¿qué va a hacer? Sí. Hablar contigo, contactar contigo a través de una forma en la que sabe que tú lo vas a llevar bien. Por lo tanto, sí, claro, sí que puede ser lo que nos estás diciendo de que, ostras, que sentías que era verdad, que estaba ahí contigo. Nunca vamos a poder saber, por lo menos por ahora, no sé, dentro de unos años, depende de los avances, si esto son entidades, son fallecidos, no sabemos lo que es, ¿vale? Si son residuos del pasado, si son fallos de nuestra mente, de nuestro cerebro, no sé. Pero bueno, mientras sean experiencias que nos reconforten y nos hagan felices, bienvenidas sean, ¿verdad, Alejandra? Claro que sí, Yolanda, así es, sí. Porque tú, imagino que al despertar te sentiste muy bien. Claro, por supuesto, sí. Lloré de felicidad más bien, sí. Sí, ¿verdad? Pues Alejandra, sí. Muchísimas gracias. Creo que ya no nos hemos dejado nada en el tintero. No. Hemos estado como dos amigas aquí hablando tranquilamente. Yo de verdad he pasado un momento muy, muy agradable. Espero que tú también, que te hayas sentido muy bien. Claro, por supuesto. Claro que sí. Y gracias más bien, Yolanda. Y de verdad que mil gracias por contar estas experiencias. Que al final al principio ibas a contar 3 y al final, mira, cuántas experiencias has contado al final. Sí, pues, más, ¿verdad? Obviamente. Sí. Pues muchas gracias, Alejandra, de verdad. Bueno, Yolanda, con mucho gusto. Que vaya Saludos. muy bien. Gracias. Gracias, hasta luego.
Pues Alejandra, desde Cartago, en Costa Rica, nos ha traído unas primeras 3 experiencias que luego Yolanda se han ido alargando y que todo estaba ligado al ámbito familiar, ¿no? Relacionado con un entierro, con su padre, con sus hijas. Nos comentaba que su marido no había tenido ningún tipo de experiencia. Incluso tú en varias ocasiones le preguntaste sobre la casa. Sí. Que si estaba ligado o no a la casa. Te comentó que era nueva. Pero claro, también hay creo que cometemos el fallo de decir es que la casa era nueva, pero bueno, ¿y si anteriormente en ese lugar, y no voy a decir había un cementerio indio como el Ponte de Leis, pero claro, es que la casa puede ser nueva, pero el lugar puede tener algún tipo de historia. Estaríamos hablando de que puede quedar impregnado solar, a un terreno. Bueno, no, quizás en este caso de tener una explicación o de no tener explicación lógica dentro de que conocemos por lógica normal, digamos, y no paranormal, estaría más ligado a ella, ¿no? A la testigo en cuestión, porque todos los hechos están relacionados con ella, incluso el último, ¿no? Que ya te comenta que es un sueño, que sueña con su padre, y tú le dices, bueno, es que en ocasiones, quizás los casos que nos han comentado, tanto para el programa como fuera, podríamos llegar a una pequeña conclusión, ¿no? Que es que si esa persona que nos quiere mandar un mensaje, esa persona fallecida que nos quiere mandar un mensaje, nos conoce, no se va a presentar aquí ahora mismo mientras estamos grabando el programa, por ejemplo. Uy, bueno, nos ha dado un infarto. Claro, porque esa es otra, ¿no? Esas son la intrahistoria también de los investigadores del misterio, ¿no? Sí, es gracioso. Bueno, no sé, a ver, supongo que todos no, pero yo, la verdad, yo soy muy, muy cobardica, me da mucho miedo todo esto. Me gusta, pero de verdad, si realmente me encontrara ante algo insólito, yo qué sé, por decirte algo, un fantasma, llamémosle de esta manera, ¿vale? Un fantasma, porque realmente no sé lo que hay. Y lo viese, yo de verdad, no sé lo que haría, Claro, también según la forma que se te presentara. Es gracioso, ¿Qué? Que es gracioso, que a veces nos reímos tú y yo de decir... Que sí, que está madrugada, ¿no? Que está en esta casa, las madrugadas son muy movidas, ¿no? De ida y venidas a la cocina y vamos diciendo que soy yo, ¿no? Sí. Porque si no vamos a tener que cantar como en el TikTok, que van cantando eso de la barea, para no tener miedo y ahuyentar los malos espíritus, ¿no? Sí. Pues esta ocasión Alejandra incluso no le pasa esto, sino que se fija más en detalles, ¿no? Tú también le vas comentando, ¿no? Que se fijan en esos detalles de ese humo que se suele ir, por lógica no se suele ir, se va hacia arriba, ¿no? Y en este caso ya lo ve bajar hacia abajo, ¿no? En la primera experiencia del entierro, ¿no? Son muchísimas cosas que en ocasiones se dan por sentadas, que tienen que ser así porque tal investigador en tal libro, tal programa dijo que es que no puede ser de otra manera porque yo lo he dicho así y tiene que ser así. Pues no, estamos en un campo totalmente abierto, ¿vale? Y yo creo que tanto en programas anteriores como posteriores, también en otros muchos programas de misterio se va comprobando, porque si fuera algo tan ahí iba a decir algo que tampoco queda mucha, por lo menos antiguamente sí pasaba, ¿no? Que tú ibas a un sitio al médico y decía, mira, tengo esto y te miraba y decía, bueno, eso sí que es paranormal. Últimamente lo que es la sanidad ahora, claro, tú dices, pues mira, pues he visto a las 3:33 el espíritu de mi madre que me decía tal, y ya el experto te dice, es esto. Perdona, hay tantos casos, tantas experiencias, tantas formas de asimilarlo, tantas formas de contar los hechos, que yo creo que no sé, ojalá se pudieran dar por sentado, porque también son experiencias que marcan la vida de la persona que la ha vivido, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Madre mía, si es que si supiéramos realmente lo que ocurre, ya no estaríamos aquí. Claro, tú imagínate tener una app, un programa que te pasa cualquier tipo de estas experiencias y automático, ¿no? Horario
horario del avistamiento del fantasma, a 3:33. ¿Cómo se presentaba? ¿De qué color era? No sé qué. Y al final le das a enviar y te dice, pues era un fantasma del tipo 3. No existe. Que va, hombre, que no. Y por cierto, hoy... si alguien copia la idea, es un copyright mío que me acabo de... Que a día de hoy no sabemos realmente lo que hay. Por mucho que haya algunos que digan, uy, a mí me hace una gracia a veces, de decir, sí, porque esto es esto y ojalá, lo que es aquello. Yo esa seguridad me gustaría tenerla. Aunque en muchas ocasiones se están mintiendo ellos mismos, ¿no? Mientras que se mientan ellos mismos. Y digo yo una cosa, José Antonio, ¿y por qué estamos buscando esto? A veces me lo pregunto, ¿por qué buscamos esto? ¿Por qué nos interesa tanto esto? Hombre, bueno, a ver, ahora mismo nosotros somos más bien divulgadores de todo esto y hablamos pues con personas que se dedican o algunos han tenido experiencias, otros están estudiando un caso, otros les gusta investigar. ¿Por qué este afán de buscar esto? Supongo que por quedarnos tranquilos, tal vez, de que hay algo más y que no todo es esto. Hombre, precisamente porque todo el mundo nacemos, transitamos por este mundo más cruel, y morimos más bueno, y se acaba morimos, todo. Claro, y queremos pensar o que hay más allá, que no hay más allá, y luego, por ejemplo, en fenómeno ovni, por estadísticas, pensar que somos los únicos que vivimos en todo el universo es un poco Cristiano Ronaldo, ¿no? Un poco egocéntrico. Un poquito. En fin, bueno, espero que algún día lleguemos a alguna conclusión, que por eso estamos aquí. ¿O no? No sé. Tú imagínate, que mañana se llega a una conclusión y ya nos tenemos que dedicar a otra cosa. Bueno, mira, ya buscaríamos otra cosa. Nosotros y los demás, porque hay algunos, pero nosotros no nos gastamos la vida con esto, otros sí. A otros se les acabaría el... Pero bueno, es lo que hay. Vamos a terminar con esto, que estamos aquí, ya empezamos como con el otro programa. Sí, ya estamos cogiendo carrilla. Y vamos a escuchar la experiencia que nos envió Roberto. Esta experiencia, bueno, primero la vamos a escuchar y luego la comentamos, ¿vale? Venga, vamos a ello. Hola Yolanda y José Antonio, qué alegría más grande que volváis a hacer el programa. Ya sé que es otro programa diferente, pero seguro que en esencia será el mismo. El otro día, cuando leí el post de José Antonio en Facebook, me alegré un montón. La cuestión es que ya cuando hacíais el programa en la búsqueda, quería contaros de esta experiencia. Pero no vi la oportunidad de hacerlo, y ahora que volvéis sí que lo voy a hacer. Te lo mando por aquí, porque tal y como te he dicho por privado, me da vergüenza hacerlo a través de una entrevista e incluso que salga mi voz en el programa. Primero me voy a presentar. Me llamo Ricardo y soy de Barcelona capital. Tengo 50 años. Hace 10 años que murió mi madre de un cáncer fulminante de pulmón. Y por desgracia, a los 2 años murió mi padre de un infarto. Voy a poneros en situación. Antes de que mis padres murieran, y ya desde muy pequeño, toda mi familia, mis padres, mis 2 hermanos y yo, íbamos mucho a un merendero que hay cerca de un río a comer. Nos lo pasábamos de lujo. Mi madre paseaba junto a nosotros por el bosque. Nos gustaba descubrir cosas nuevas y mientras tanto mi padre pescaba, una afición que le encantaba. Por eso íbamos a ese lugar, por mi padre y su afición, aunque creo que ya acabó haciéndose una tradición familiar y a veces íbamos incluso y él ni pescaba. La cuestión es que hace 10 años, como os decía, todo esto terminó. A mi madre le detectaron un cáncer que en cuestión de 3 meses se la llevó de nuestras vidas. Fue un duro golpe para toda la familia, pero sobre todo para mi padre. Ellos siempre estaban juntos, eran la pareja perfecta, por lo menos para nosotros. Supongo que no lo eran, pero a nuestros ojos sí,
o eso nos hacían ver a nosotros. Mi madre, tal y como ella había querido, fue incinerada. Pero lo que ella tenía muy claro era que no quería quedarse en una urna encerrada y que lo que deseaba era que tiráramos sus cenizas en ese merendero. Ese merendero que nos había dado tan buenos momentos y que nos había visto reír tantas veces a lo largo de nuestras vidas. Y así lo hicimos, tristes, pero a la vez felices de saber que habíamos hecho lo que ella quería. En ningún momento pensamos que a los pocos años nos íbamos a llevar otro gran golpe, esta vez con mi padre. Esa fatídica noche, cuando sonó mi teléfono en la madrugada, supe que algo malo había pasado. Mi padre falleció de un infarto fulminante y nada pudieron hacer por él. Otro duro golpe para todos. Tal y como hicimos con mi madre, mi padre también fue incinerado. Y tal y como hicimos con mi madre, y ya que también era el deseo de mi padre, nuestra intención era dejar sus cenizas en el mismo merendero que dejamos las de mi madre. La cuestión es que por H o por B no lo hicimos, problemas, cosas de casa que ahora no vienen al cuento. Fueron pasando los días, las semanas, los meses y las cenizas de mi padre seguían en una urna en mi casa, ya que me las traje yo. A mis hermanos les daba un poco de cosa tenerlas en su casa. Y ahora es cuando empieza realmente todo lo que os quería explicar. Todo empezó una noche viendo la televisión junto a mi mujer. Estaba todo a oscuras y la única luz que había era la de la televisión. No la teníamos muy alta, ya que no queríamos molestar a ningún vecino. La cuestión es que nos pareció escuchar unos pasos en el pasillo. Parecían provenir de la habitación en la que teníamos las cenizas de mi padre. De primeras no hicimos mucho caso, al pensar que había sido algo normal, vaya, cualquier ruido. Pero cuando lo volvimos a escuchar una segunda vez, ya nos preocupamos más. Dimos un bote del sofá y fuimos corriendo a encender la luz. Más que en pensar en algo paranormal, por llamarlo de alguna manera, pensamos que tal vez había entrado alguien a casa. Y la verdad no sé qué es lo que da más miedo. Pero no, ahí no había nadie. Solo nosotros dos. Esta fue la primera señal que tuvimos. La segunda fue un día que no estábamos en casa. Os explico. En mi comedor tengo dos fotografías. Dos fotografías en las que sale mi padre. Una que tengo de mis dos padres juntos y otra que tengo con mis hermanos y él. Una la tengo justo en el mueble de encima de la televisión y otra en la mesa. Pues bien, cuando llegamos, mi mujer y yo, esas fotografías estaban boca abajo, las dos. No me digas cómo, aunque después de lo que pasó unos días más adelante, me lo puedo imaginar perfectamente. La verdad es que no sabíamos qué era lo que estaba pasando, aunque en mi interior algo me lo estaba diciendo, ya que sinceramente en mi cabeza en muchas ocasiones rondaba la idea que aún no habíamos llevado las cenizas de mi padre al merendero. Y eso me hacía sentirme mal. Algo no estábamos haciendo bien. Y dentro de mí sabía que lo que estaba pasando tal vez tenía algo que ver con eso. Yo no había sido nunca creyente en estas cosas, pero no sé. Supongo que mi propio remordimiento me estaba haciendo que me las empezara a creer. Pero vamos, lo que me pasó justo a la semana de lo de las fotografías fue lo peor. Durante la semana de antes de que me ocurriera lo que os voy a contar, sí que es verdad que fueron pasando cositas. No muy llamativas, pero sí que captaban mi atención. Puertas que se suponía que estaban cerradas, o yo las había dejado así, y cuando pasaba por delante de ellas estaban abiertas. Bueno, una en concreto, la de la habitación de las cenizas. Ruidos extraños, golpes, todo eso llamaba mi atención. Y de verdad que no encontraba explicación alguna para ello. Y mucha menos explicación pude encontrar a lo que os voy a contar ahora. No sé si lo podréis creer o no, o vuestros oyentes, pero juro que me pasó, y es algo que no voy a poder olvidar jamás.
Eran las 9 de la noche y me fui a dormir. Me iba casi siempre muy pronto a dormir, ya que hacía de mañana y madrugaba mucho. Lo que ocurre es que durante la noche la verdad es que me solía y me suelo despertar mucho, y casi siempre a las mismas horas. Suele ser a la 1 y a las 3 de la madrugada. Pues bien, en uno de esos despertares creo recordar que era el de la 1 de la madrugada. En el umbral de la puerta de mi habitación pude ver claramente una silueta oscura. No podía ver bien porque mis ojos aún no se habían acostumbrado a la oscuridad, pero cuando lo hicieron, vi claramente quién era. Era mi padre y me miraba muy serio, realmente serio desde la puerta. La verdad es que en ese momento me asusté muchísimo, y aunque me da vergüenza reconocerlo, me puse a llorar. Mi mujer se despertó y encendió la luz. Le expliqué lo que me había pasado, y bueno, se lo creyó, pero sinceramente creo que no del todo. Pensó que tal vez había sido algún tipo de pesadilla, y mira que ella había vivido cosas junto a mí, pero creo que ella no podía creerse que realmente pudiera llegar a pasar algo tan fuerte. El encuentro de esa noche hizo que eso que ya me llevaba rondando por mi cabeza días atrás, lo de las cenizas y el merendero, se hiciera muy presente. Y ya no pude más. Llamé a mis hermanos y les dije que sí o sí había que llevar las cenizas al merendero, que se lo montaran como quisieran. Pero yo no quería más las cenizas en mi casa, que si no podían llevarlas al merendero, que se las llevaran a su casa. Yo quería mucho a mi padre, pero también quería estar tranquilo. La cuestión es que al final todos sacamos un momento para poder llevarlas. Lo hicimos a la semana siguiente de que ocurriera eso. Como era de esperar, antes de llevarlas, los golpes y los ruidos siguieron. Pero una vez que lo hicimos y gracias a lo que sea, todo paró. Tengo muy claro que todo aquello lo hizo mi padre. No fue mi imaginación. Estaba enfadado porque quería estar junto a mi madre, que las cenizas estuvieran juntas, ya que fue mucha casualidad que después de haberlas llevado todo esto parara. Tal vez fue mi propia conciencia. No sé, la verdad es que no lo sé. Gracias por escucharme. Pues muchísimas gracias, Roberto. Como decía antes en la presentación de lo que era la experiencia de este oyente, no sé, la manera de manifestarse del padre, sobre todo eso de que lo mirara desde el umbral de la puerta, tan serio y tal, de verdad a mí me causa mal presentimiento, mal rollo, como diríamos, que realmente, como hablábamos antes. Espero que si realmente existe un más allá y los familiares son los que se presentan, entiendo que el padre de Roberto lo hizo de esa manera porque pensó que a Roberto no le iba a causar nada que pudiera hacerle daño emocionalmente. Claro, a ver, al escuchar este testimonio salen muchas hipótesis y puede ser cualquier cosa. Claro, pero eso, lo que comentas, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque claro, tú me conoces a mí, yo te conozco a ti. Claro, y si tuviéramos que comunicarnos de alguna manera, más o menos sabes el tono que tienes que utilizar, cómo tienes que hacerlo, y quizás pues el padre, si realmente era el padre de Roberto, pues diría... Hombre, bueno, yo creo que sí. Estamos hablando, claro, es que también estamos en el tema. No sabemos de existir ese más allá. ¿Cómo fluye el pensamiento allí, no? O si realmente hay una ventana de tiempo para poder comunicarse con él aquí, si el tiempo es igual de allí que aquel de aquí, uh-huh. ¿No? Porque imagínate, ¿o qué pasa? ¿Que en cualquier momento pueden comunicarse con nosotros o una paranoia?
quiero decir. O a lo mejor hay que pedir tanda, ¿no? Como para comunicación. O tienes un tiempo en concreto que tienes que hacerlo. Tienes que abrir como los actual fútbol, ¿no? Que hay unas ventanas de cambios, ¿no? Sí. Pues igual, a lo mejor hay una ventana que tú puedes participar y comunicarte con una persona, con otra persona, tienes que elegir, digo yo, o tienes que pasar diferentes pruebas. Son muchísimas cosas allí para poder comunicarte con él allá. No sé, es que puede ser muchísimas cosas. Sí. Lo importante, en este caso, es que a la persona que le sucede el hecho, sea el mismo el que le haya de alguna manera proyectado, sea su padre o sea otra cosa, le ha servido para algo. Sí, ¿no? Y que encontrara paz, que hiciera, bueno, lo que él estaba causando, ese remordimiento de que no había llevado esas cenizas al merendero, al final lo hizo, claro. Y todo terminó. Claro. Ya sea, porque incluso él lo dice, dice, tal vez fue mi propio remordimiento el que me estaba causando todo esto. Ahí estamos. Sea como sea, lo hicieron, tanto él como sus hermanos, y todo terminó. Y nosotros que nos alegramos. Claro, porque hay casos que pasa cosas similares y la persona que se manifiesta y dice, pues tienes que ir de alguna manera mental o incluso con palabra o con cualquier cosa, tienes que ir a tal sitio a coger tal cosa porque allí está el cofre del tesoro, por ejemplo, ¿no? Sí. O ahí están mis ahorros. ¿Realmente te mueres y te acuerdas de que tienes ahorros aquí? Son muchas cosas. Son muchas cosas. Por eso está en este programa, ¿no? Para plantearse. Y nosotros vamos a ir terminando ya con el programa de hoy. Muchísimas gracias tanto a Alejandra como a Roberto por haber participado en él, y a los demás, como ya os solemos decir, recordaros las vías de comunicación para hablar con nosotros y pues contaros vuestras experiencias, como os he dicho en alguna ocasión, para contaros vuestros casos en el caso de que seáis investigadores, investigaciones. Bueno, este programa engloba todo lo misterioso que nos podréis ofrecer y que queráis ofrecer. Bueno, tiene un tema que han desarrollado que tengan que ver con los temas que tenemos en este programa, pues también, ¿no? Bueno, lo dicho, correo electrónico lossinnombreradio@gmail.com, el Facebook de José Antonio Roldán Sánchez, el mío, Yolanda García Mena. Bueno, también tenemos el Instagram. Sí. Tú eres Jars, J-A-R-S Roldán, y yo, bueno, mismo Yolanda García Mena, creo que es directamente. Sí, porque si van al Instagram de La Roca, de Rock, no sé yo. Sí, pero es que como tengo varios Instagram, ahora no, como el Papu también se pueden poner en contacto. Es que la gente se confunda, porque claro, tienes que decir mi nombre concreto de Instagram, Jars Roldán, pero claro, pueden confundirme como el Papu Gómez, el jugador de Argentina, que dice que es como David Beckham y es como la noche y el día, pues no quiero que me confundan. Ay, de verdad. Bueno, vamos a terminar, José Antonio. Ya se nos está empezando a ir un poco la cabeza. Lo dicho, muchísimas gracias, queridos amigos, por estar aquí junto a nosotros, y nos vemos, nos escuchamos. Bueno, nos vemos, no. Nos vemos, nos escuchamos. A ver, eso sería raro, Sí, por eso mismo. Ojo. Que quiero... La que quería terminar. Sí, no, esto de vernos. Sí. Sobre todo en nuestro Facebook, si os queréis unir a nosotros, de vez en cuando vamos a ir haciendo directos a través de Facebook para que hablemos entre todos también de estos temas. Si alguien quiere contar su experiencia también lo puede hacer, y ahí sí que nos veremos, ¿vale? Sí. Yo estaba terminando y al final no hemos terminado. Si miran a la cámara, sí, si no. Pues eso, amigos, nos escuchamos en el próximo programa. Los sin nombre. No se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados, colaboradores y oyentes mediante sus intervenciones en este programa.